Oremos, hermanos. Señor mío, Dios mío, hoy te pedimos que nos des sabiduría al abrir tu palabra, que nos des entendimiento, que podamos conocer la verdad y que esa verdad nos sirva de testimonio para llevar a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestro vecindario. Te pedimos que acompañes a cada persona que vino hasta aquí y que lo llenes de bendiciones a lo largo de su semana. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Le doy la bienvenida a Carlos, a Claudia. Bienvenidos. Gracias por estar acá, por llegarse hasta la iglesia de Limache, a esta amada iglesia de Limache, como decimos. Le doy la bienvenida y que Dios los llene de bendiciones, ¿sí? Y bienvenido a todos los que están, a todos los niños, a Sergio. ¿Cómo están? Bueno, el frío nos llegó de golpe, estábamos acostumbrados, ya pensamos que era veranito, pero bueno, el frío nos llegó. Por ejemplo, el otro día me cruzo con un amigo y me dice, ya no va a ser más frío, ya floreció el lapacho, me dice. Ayer le mandé un mensaje y le digo, tu lapacho está medio desincronizado, porque estaba muerto de frío, temblando estábamos ahí. ¿Sí? La prédica de hoy se trata del programa de fidelización. Lo titulo así porque muchas veces quizás nosotros estuvimos o vamos a pasar por el largo de nuestra vida en un programa de fidelización de los comercios. Lo que busca esta fidelización es que nosotros tener una relación más estrecha con el cliente para que sigamos comprando y tengamos recurrencia de compra. ¿Cuántas veces fuimos y sumamos puntos y esos puntos nos dieron premios o fuimos subiendo de niveles? Yo recuerdo un tiempo que cargaba en una estación de servicio y iba sumando puntos y puntos, y cuando me dicen, ¿podés canjear algo? Me fui a canjear, vi todo el catálogo que había, me alcanzaba para un kit matero. Yo no tomo mate por lo general, no tomaba, ahora estoy tomando, pero en esa época no tomaba mate, era más chico. Y no estoy diciendo que el mate sea cosa de gente grande, ¿no? Sino que era... Entonces, cuando veo el kit matero y lo saco y me voy victorioso, parecía Messi levantando la Copa del Mundo, pero era por mis logros de haber sido un frecuente usuario de esa estación de servicio. Entonces me puse a pensar cómo nosotros podemos tener un cierto programa de fidelización como cristianos, y estos programas por lo general son por puntos, pero también hay una temática o una forma de hacer fidelización por niveles. Y empecé a pensar y digo, podemos hacer así, una fidelización por niveles, pero ¿en quién podemos basarnos para tener ese nivel? O sea, ¿quién sería alguien de ejemplo que nos vaya dando el nivel? Y ahí se me vino a la mente uno de las personas más fieles que hay en la Biblia, que se caracteriza por su fidelidad, y es Daniel. Daniel es un joven que a los 18 años fue llevado de esclavo cuando el Babilonia conquista Jerusalén. Lo llevan de esclavo porque él era un joven que estaba intelectualmente bien. Dice el rey Nabucodonosor, dijo, tráigame a los jóvenes que son inteligentes, que tienen conocimientos, que son bien parecidos. Obviamente yo si estaba en esa época, vos no, me iban a decir, ¿viste? Pero bueno. No, entonces lo llevan a Daniel como esclavo a los 18 años, a 1500 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Y lo empiezan a educar en las lenguas, en la sabiduría de Babilonia, en una Babilonia imponente, una ciudad grandísima, llena de oro, llena de personas sabias. Y él, a pesar de que estaba ahí en esa ciudad, no se dejó contagiar, no se dejó contaminar por todo lo que había ahí. Y él mostró su fidelidad y su lealtad a Dios. Cuando Daniel
llegó, así como muchas personas por ahí vamos a ciudades grandes y volvemos ya todos cambiados, todos renovados. Por ahí se va el gaucho, se va a la capital y vuelve con el pantalón chupín. Así que esas cosas que nos va imponiendo la cultura, las grandes culturas. Daniel no se dejó seducir, no se dejó contaminar con eso, con esas ideas, con esa ciudad tan grande que era Babilonia. Por eso lo voy a invitar a que abramos la Biblia y vamos a ver Juan 14, 23. ¿Sí? Juan 14, 23. ¿Sí? Y aquí en la Biblia nos dice, respondió Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Acá lo que la Biblia nos está diciendo claramente, que el resultado de la fidelidad, el resultado de la obediencia a la palabra, se lo hace por amor. El acto de amor que uno tiene hacia Dios hará que nuestros corazones sean entregados y Dios y Jesús puedan habitar entre nosotros. Dios te llama a ser fiel constantemente. Muchas personas dudamos de la fe o dudamos de que Dios está presente en algunas acciones de nuestra vida. Pero esa fidelidad lo hacemos por amor. Sabemos que somos salvos por gracia, por la gracia divina de que Dios murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Actualmente esa obediencia es costosa porque hay muchos ataques a la Escritura, a la palabra, que vemos, por ejemplo, es fácil hacer con la inteligencia artificial videos, imágenes y cosas como poner quizás hasta pastores y usar la voz de ellos con palabras que no están, que nunca la dijeron y nunca la dirán. Pero esos ataques que hace Satanás a la palabra es tratar de confundirnos. Nos va a dar una verdad que puede ser el 80% y el 20% es mentira. Recordemos que a Eva, la serpiente usó palabras de Dios para confundirla, pero le estaba diciendo mentiras. Entonces se nos hace costoso actualmente con todo esto que tenemos en internet poder ser fieles a Dios, poder estar en este programa de fidelización, porque no podemos subir ese nivel de la confusión porque no estamos estudiando la palabra, no somos obedientes a la palabra, y si no somos obedientes no tenemos como resultado lo que sería la obediencia del amor de Dios. Me voy a invitar que veamos, para empezar a armar esto, para pensarlo un poco cómo sería el programa de fidelización. Yo puse cuatro puntos importantes de Daniel, y uno de los primeros niveles sería tener decisión firme, o sea, ser firme en la decisión a pesar de las circunstancias que tengamos, a pesar de dónde estemos, ser firmes. Y este ejemplo, para no contaminarnos, podemos ver en Daniel. Vamos a ir a Daniel capítulo 1, versículo 5. Cuando Daniel es llevado por esclavo, no es capturado, sino que lo llevan a él y a cuatro jóvenes más, porque eran los más preparados de la sociedad de Jerusalén. Él venía de un linaje real, era un joven que no había pasado carencia, era un joven que venía con un linaje de príncipe, bien parecido, nuevamente. Así que cuando él llega, lo llevan, le enseñan todo, lo llevan a la universidad, le quieren inculcar de todo, y el rey separa parte de su comida y de su vino y le ofrece. En Daniel 1, versículo 5 dice: el rey le señaló una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. Él lo que hacía era prepararlo
para que en su momento que lo necesiten, toda esa sabiduría que Daniel tenía, todo ese don que le había dado el Dios de Jerusalén, nuestro Dios, él la quería usar a su favor. Entonces ese era lo que buscaba. Y lo quería seducir con comidas y vinos, que ustedes vieron, la comida del rey y el vino es algo grande, que no está acostumbrado a las personas que quizás no están acostumbrados a comer. Ellos comen con mucha grandeza, digamos. Y luego de que Daniel se enteró de que tenía que comer y tomar el vino, él sabía que esa comida era prohibida y que ese vino le iba a perjudicar sus neuronas, iba a hacerle mucho daño a la salud. Le pidió al jefe de los eunucos que a él le dieran legumbres y agua, al igual que su compañero, que con eso él iba a poder estar bien, iba a poder estar sano. Y el jefe de los eunucos lo dudó y le dijo: bueno, si en 10 días yo vengo y estás pálido, sin fuerza, no reaccionás a las cosas, ¿vas a volver a la comida o vas a comer la comida del rey? Y él le dijo: bueno, en 10 días. Y acá lo voy a invitar que lean Daniel 1, versículo 15. ¿Sí? Y acá tenemos la respuesta de Dios a ese primer nivel, que sería la decisión firme, que uno tenga decisión firme. Al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que de los otros jóvenes que comían de la comida del rey. Esa es la respuesta que Dios le dio. Esa respuesta de la fidelidad, que Daniel tuvo una decisión tan firme que no pudo el rey seducirlo con esos vinos y esas comidas tan grandes, tan sabrosas que podían verla los ojos, pero en el alma sabíamos que no iba a hacer mal. Otro punto, otro nivel que vi para este programa de fidelización es la oración. Y Daniel tenía una buena comunicación con Dios. Una buena comunicación, él oraba y Dios le respondía. Era amado por los cielos. Era como el seudónimo que le decían. Y para eso lo voy a invitar que leamos Daniel capítulo 2, del versículo 17 al 18. No sé si alguien quiere leerlo. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Bien, bueno, acá, en distintas Biblias va cambiando las palabras. En esta Biblia dice: y los instó a implorar. Cuando decimos implorar, los instó a orar para que no mueran. La circunstancia es que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, llamó a todos los sabios, astrólogos, a todas las personas que supuestamente él creía que podían identificar y saber el sueño. Pero este sueño él se olvidó. Entonces le exigía a los sabios que le digan el sueño sin que él les cuente. Y ninguno podía. Entonces sacó un edicto o dijo que si no me pueden decir serán descuartizados, serán muertos. Y Daniel, al enterarse, fue y le pidió permiso a los guardias para poder hablar con el rey. Y el rey le pidió tiempo al rey para poder identificar el sueño, para poder ver y explicar ese sueño. Él no sabía, dice que en ese momento él no sabía qué era el sueño, no tenía idea del sueño. Pero él, con su fe intacta, fue y le dijo a sus amigos: oremos, imploremos al Dios para que nos salve de esta. Y Dios le dijo todo el sueño. Cuando se presentó a Nabucodonosor, él le relató el sueño tal cual era lo que había turbado a este rey. Le explicó con lujo de detalle, entonces salvaron su vida. Volviendo al programa de fidelización, este sería otro nivel
si nosotros tenemos decisión firme, estudiamos la Biblia constantemente, no nos dejamos contaminar por el ambiente, por las circunstancias donde estamos, el otro nivel sería la oración. Ser fuerte en oración, creer que Dios, si oramos, nos comunicamos con Él, podemos cambiar y nos puede bendecir totalmente. Otro nivel que podemos ver en Daniel es la lealtad. Y aquí el caso de Daniel es muy llamativo, porque muchos pensarían que cuando él expresa esta lealtad hacia Dios, quizás algunos pueden confundirla con propagandismo o algo de eso, pero no, lo voy a invitar que leamos Daniel capítulo 6, versículos 10 al 12. Versículo 10 al 12. Y acá podemos ver la admirable lealtad de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara altas abiertas hacia Jerusalén, y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. ¿Sí? Entonces se juntaron estos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando ante su Dios. Enseguida fueron ante el rey y le hablaron acerca del edicto real. ¿No has confirmado el edicto mandado que cualquiera que en el espacio de 30 días pida algo a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey: es verdad, conforme a la ley de Media y de Persa, que no se abroga. Bueno, la circunstancia, el contexto es que Daniel se entera de un edicto. Este edicto surge cuando Babilonia es conquistada por los medios de los persas. Viene Ciro con los persas y Darío por parte de los medios. Entonces, cuando él queda reinando Babilonia, dicen que Darío respetaba mucho a Daniel y a su Dios. No era porque ya había escuchado hablar de todos los logros, todas las bendiciones que había tenido Daniel, y Darío lo hace gobernador. Él divide las provincias en Babilonia en 120, si no me equivoco, 120 gobernadores y 3 presidentes. Entonces, uno de los presidentes era Daniel. Ese presidente era intachable, era íntegro, una persona fiel a Dios, que no se le encontraba ningún acto que sea malo para los ojos de Dios, y Darío valoraba mucho eso. Entonces, los otros gobernadores empezaron con la envidia, como siempre, empezaron a mirar, querían el puesto de Daniel y querían sacarlo a Daniel. En realidad querían el puesto del rey, pero sabían que si llegaban hasta para derrocar al rey tenían que debilitar el reino, y con Daniel no se podía debilitar porque él era como un tesorero, lo ponían en cosas muy esenciales del reino que no podían debilitarlo porque era muy íntegro. Entonces estas personas se reunieron y fueron y le dijeron al rey: sacá un edicto que aquellos que pidan a otro dios o a otro hombre y no te lo pidan a vos, sean echados al foso de los leones. El rey lo dijo: bueno, sacamos el edicto. Y ellos fueron ya con la mentira de decir: nos juntamos todos los gobernadores y presidentes, pero en realidad Daniel nunca estuvo ahí. O sea, ¿por qué? Porque lo estaban cazando, querían hacerlos caer. Era la oportunidad para ellos, porque sabían que Daniel oraba con la ventana abierta y mirando a Jerusalén. Cuando sacó el edicto, como leímos, fueron a esperarlo ahí como quien diciendo: ya lo tenemos acá. Con esto cae Daniel. Y lo llevaron al foso de los leones porque no podía el rey Darío dejar sin efecto ese edicto. Entonces fue condenado. Cuando llegó Daniel al foso de los leones, el rey no durmió.
se fue a su aposento, no quería música, no quería comer, no quería nada, porque para él era una desgracia, lo sentía, porque él era temeroso de Dios y temía del Dios de Daniel, nos respetaba mucho. Y dicen que esa noche no durmió, no pegó un ojo, y apenas amaneció, y según cuentan que Daniel, entre oración, pudo dormir tranquilo. Aparentemente hacía de almohada algún león, pero por rato oraba, no se olvidaba de su Dios, de nuestro Dios. Entonces el rey apenas amaneció, se fue corriendo a ver qué pasó con Daniel. Y le dijo: Daniel, ¿estás vivo? Y lo voy a invitar que veamos la respuesta en Daniel 6, capítulo 6, versículo 21 al 22. Capítulo 21 al 22. Entonces, al llamado del rey, Daniel le respondió: Rey para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones para que no me hiciese ningún daño, porque fui hallado inocente por él, y aún ante ti nunca hice nada malo. Daniel salió de ahí sin un rasguño. Salió intacto. Y hay muchos que por ahí, porque una trampa de Satanás es decir: no, es mentira, o hay algo trucado ahí, capaz que estaban sedados los leones, o capaz que, no sé, algo buscan, alguna alternativa, o solamente eran leones con inteligencia artificial, se los llevamos al día de hoy. Pero no, esos leones estaban hambrientos. Y se comprueba la historia porque dice que cuando después el rey Darío dijo: traigan a todos los que acusaron a Daniel, a todos los que señalaron, a ellos y a su familia. Y lo hizo ingresar al foso de los leones. Dicen que no lograron superar ni un metro en la puerta y fueron devorados totalmente por los leones. O sea que esos leones estaban hambrientos. Pero ahí bajó un ángel que lo ayudó a Daniel. Lo ayudó para sortear ese problema, para superar esos leones que tenían un hambre para devorarlo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos leones que nos están acechando, que vienen, que nos persiguen? Quizás son leones con forma de falta de trabajo, son leones con deudas, son aquellos leones que podemos decirle enfermedades. ¿Cuántas veces tenemos ese miedo de saber que nos están ahí presionando por cuestiones en el colegio, quizás cuando estamos en etapa de estudiante? Pero hay un mensaje que Dios nos deja. Y lo voy a invitar que vayamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículos 12. Y esto sería el cierre de este programa de fidelización, porque está bien, vamos superando los niveles. Tenemos decisión firme, tenemos la decisión firme de no contaminarnos, de ser fieles a Cristo, de ser fieles a su palabra. Vivir en oración sería otro nivel, estudiando las Escrituras constantemente y siendo leales a Dios, no avergonzándonos, llevando siempre y diciendo somos cristianos. Esa lealtad que Daniel oró con su ventana abierta, a pesar de que conocía el edicto, a pesar de que sabía que si él oraba con la ventana abierta podía ser, sabemos lo que iba a pasar, fue llevado al foso de los leones. Pero él, sin ese miedo, no sintió temor. Entonces fue leal a nuestro Cristo, fue fiel. Y en los programas de fidelización, en un comercio, se trata de esto. Las personas empiezan siendo interesadas en el producto, luego de eso son clientes, después clientes frecuentes, y hay una etapa que se le dice evangelizadoras. ¿Cómo llegan a ser evangelizadoras? Es porque
tienen una satisfacción tan plena porque sus expectativas fueron cumplidas y empiezan a evangelizar, a transmitir el testimonio que tuvieron con esa marca, con ese comercio. Y es llamativo porque que la administración, el comercio y el marketing usen estas palabras, evangelizadora. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer esta etapa, llegar a ser captados por la palabra, dejar que Dios entre a nuestros corazones, empezar a ser frecuente, consumir frecuente, a comunicarnos frecuentemente con Dios y convertirnos en evangelizadores para que puedan llegar mayores personas al reino de los cielos. Le voy a invitar a que leamos esta característica, que este sería ya uno de los niveles superiores si vemos en la fidelización. Son las 3 características de los santos. Apocalipsis 14, versículo 12, que dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y si continuamos dice: y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Entonces eso sería nuestro logro como cristianos fieles, tener paciencia. Sabemos que Cristo está muy cerca, la segunda venida de nuestro Señor se aproxima, y si no tenemos paciencia, si no tenemos esa paciencia cuando los leones nos empiezan a perturbar, nos quieren devorar, vamos a temblar, vamos a escaparnos y nos vamos a alejar de Dios. Así que, hermanos, hoy le pido que dejemos entrar a Cristo en nuestro corazón para tener esa paciencia, que cuando sientamos esos leones que nos van rugiendo cerca, tengamos la paciencia de los santos y digamos: soy leal a Dios, tengo mi decisión firme, no estoy contaminado por el mundo. Quiero que Dios me guíe hacia su reino celestial, a la Canaán celestial. Así que, hermano, hoy le pido que le pidamos a Dios en nuestras oraciones que nos haga fieles a ese Dios que nos amó, que nos ama, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ahora lo voy a invitar a que cantemos un himno, el himno 169, para terminar esta mañana, y luego de eso hacemos una oración. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Y vamos a alabar a Dios y decirle: estamos acá. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar y triunfar.
Oremos, hermanos. Oremos. Señor Dios mío, Creador del mar, los cielos y los manantiales, hoy abrimos tu palabra, hoy nos diste un mensaje. Este mensaje queremos que sea transmitido para todas las personas, para que llegue al corazón de todas las personas y puedan ser fieles a tu palabra, ser leales. También quiero pedirte hoy por Jessica, un pedido de la hermana Susana, que está pasando por un momento difícil. Te pedimos que le des sabiduría a los médicos para que pueda sortear y pueda salir sana y salva con buena salud. Señor, también te pedimos por todos estos niños que vinieron hoy a la iglesia. Te pedimos por sus maestras para que le des sabiduría, para que puedan contenerlo y guiarlo por el camino angosto a tu Canaán celestial. Que todos podamos regresar a nuestros hogares llenos de gozo, llenos de felicidad, y que tu bendición caiga para toda nuestra familia y podamos cumplir con todos tus mandatos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén. Amén. Hasta el sábado que viene. Llamo a tu corazón.